¿Qué tal? Buenas tardes. Esta tarde te quiero hablar de un tema que para mí es fundamental para aprender idiomas, que es la alegría, el aspecto lúdico de aprender idiomas, el gozo de aprender idiomas. Cuando estás aprendiendo un idioma nuevo o estás quizás en un ambiente internacional donde tienes compañeros que hablan como idioma nativo el idioma que tú estás hablando, o por ejemplo si tienes un partner de tándem o en cualquier otra ocasión de la vida real en la cual tú te puedas encontrar, es importante tener siempre en cuenta que no es necesario siempre corregir a una persona a la hora de aprender un idioma, porque esto puede crear frustración en la persona que está hablando este idioma. También creo que es muy importante para ti que me estás escuchando y estás aprendiendo un idioma nuevo, porque si me sigues y que tienes interés en aprender idiomas, un elemento fundamental en el aprendizaje de idiomas es que nunca busques el perfeccionismo. Para aprender un idioma no es necesario ser perfecto, aprender a la perfección un idioma, tener la pronunciación igual que un nativo. No es importante esto. Siempre a la hora de aprender idiomas, hasta los políglotas más grandes que hablan 25, 30, 35 idiomas, cometen errores a la hora de hablar uno de los tantos idiomas que ellos hablan. Esto depende también de la capacidad de cada uno, de la práctica, de la motivación, de toda una serie de elementos innatos que están en el aprendizaje del idioma. Por ejemplo, si je commence par le français, par exemple, si je parle français, je ferai des erreurs parce que je n'ai jamais étudié la grammaire. Donc, pour cette raison, c'est possible que je fais des erreurs quand je parle français avec la prononciation ou avec les règles de la grammaire parce que je n'ai jamais étudié la grammaire. La cosa más importante para mí no es hablar perfectamente francés, sino que, por ejemplo, recuerdo en mi viaje que hice hace unos años en Marruecos, había empezado a aprender un poco de árabe, por lo cual cada vez que entraba en una tienda o me cruzaba con alguien le saludaba en árabe, pero también a la hora luego de tener una conversación con el de la tienda y tal, intentaba hablar francés, pero como te estaba diciendo, yo nunca he aprendido francés. O mejor dicho, yo escuchando, cuando yo trabajaba en una gran empresa multinacional que no voy a mencionar ahora, tenía muchos compañeros que hablaban el francés como idioma nativo y cuando entre ellos se comunicaban entre ellos en francés, pues yo escuchando, vino un día que yo empecé a repetir como papagayo todo lo que yo decía y así pues tengo cierto nivel de francés que me permite si mañana tuviese que ir a Bélgica, a Quebec o al país donde se hable el francés como lengua vehicular, evidentemente me podría permitir cierta conversación en francés. Pero sobre todo, de acuerdo, por ejemplo, cuando yo hice este viaje en Marruecos, yo coincidí con dos familias que venían de Quebec y que no hablaban ni una palabra de inglés, ni una palabra de español, ni de italiano, ni de alemán. Entonces, pues la única manera que teníamos de conversar entre nosotros era en francés. Pero, repito, no tenía mucho vocabulario, no tenía mucha idea, nociones de gramática. Pero aún así me lanzaba a hablar con ellos y los escuchaba hablar en francés y nos comprendíamos perfectamente. ¿Por qué? Porque el elemento principal, lo principal que a mí me pasaba en esas conversaciones era el gozo, la satisfacción, la felicidad de poder hablar en un idioma extranjero, como en este caso el francés, y no me importaba nada si cometía errores, si me equivocaba en la pronunciación, si me equivocaba, pues lo repetía de otra manera o se lo decía de otra forma o iba a buscar en el diccionario la palabra que más encajaba en aquel momento. Pero lo más importante es que yo disfrutaba del proceso de hablar francés con estas personas, aunque, repito, yo nunca he aprendido francés. Entonces, en el momento en que tú empiezas a aprender un idioma, sobre todo al principio es muy normal que tú cometas muchísimos errores a la hora de implementar la regla de gramática, porque en cada idioma existen un montón de excepciones que tú no te puedes conocer siempre a memoria, porque a la hora de hablar quieres hablar fluidamente, quieres hablar rápidamente, imitando al hablante nativo y a lo mejor no lo consigues. Esto no importa, el elemento básico, el elemento más importante a la hora de aprender un idioma es que tú disfrutes de la conversación, disfrute de lo que estás aprendiendo, ames el proceso que estás llevando a cabo, que es el de aprender el idioma, sin pensar en que si tu
pronunciación es correcta, si tus reglas gramaticales son correctas. Recuerda que aprender un idioma es una carrera de fondo que nunca, nunca, nunca termina, porque tú empezarás hoy a aprender unos idiomas y acabarás el día que a lo mejor llegas a un nivel intermedio o alto, según la exigencia que tú te pongas, según los objetivos que tú tengas a la hora de aprender ese idioma. Así que espero que te guste este vídeo y recuerda que lo más importante a la hora de aprender un idioma no es hablarlo perfectamente, sino gozar, disfrutar del proceso de aprender un idioma. Espero que te guste. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la siguiente. Chao.